Hola, bienvenidos y bienvenidas a esta cuarta jornada de naturopatía en femenino organizado por el Foro Hispanoamericano de Naturopatía, ¿no? Yo soy Ana Lucía Reyes Aguirre, hablándote y saludándote desde Bolivia, con mucho gusto. Soy profesora y terapeuta transpersonal y bioenergética y en este momento estoy cursando una formación en naturopatía a través de la Academia de Altas Formaciones Alquimia, ¿no? Estoy muy feliz de esta invitación porque así voy a poder compartirte un tema que me apasiona muchísimo y que siento que todas las mujeres deberían conocer porque al final todas vivimos en el mismo planeta, bajo este mismo sol y esta misma luna. Y en esta ocasión yo te voy a presentar esta temática que trata de cómo la luna podría estar afectando en nuestros ritmos internos como mujer, es decir, nuestros ritmos biológicos, ¿no? Según la cosmovisión andina, cosmovisión de los Andes. Entonces, vamos a empezar. Muy bien. Ancestralmente, vamos a tocar primero un tema de la antigüedad, ¿no? Para conocer cuál es nuestro punto de partida y por qué este tema de la luna puede ser tan importante para las mujeres y cómo lo abordaban desde la cosmovisión andina. Pero para eso tenemos que remontarnos un poquito al pasado, ¿no? A nuestras ancestras y ancestros. Ellos reconocían que la luna tenía cierta importancia dentro de la agricultura, ¿no? Ellos pensaban que el momento de siembra y de cosecha dependía mucho de la luna, ¿no? Imagínense, y es algo que todavía se aplica en algunos lugares, ¿no? Si nos vamos al campo, en algunos sitios, por ejemplo, aquí en Bolivia, todavía encontramos que la luna representa algo bien importante para los campesinos en sus tiempos de agricultura, y cuándo sembrar y cuándo cosechar. ¿Y qué pasaba? Lo que pasaba es que antes el ser humano buscaba autoconocerse observando la naturaleza, porque antes no existía esta ciencia que permitía conocer los astros y su influencia en nosotros, o ciertos artefactos electrónicos, ciertos artefactos científicos. No, antes el ser humano tenía que fiarse simplemente de la observación. Y qué método tan maravilloso, ¿no? Nosotros que estamos en este camino de la naturopatía entendemos que la observación es algo tan importante. Y el ser humano así halló cierta relación del fenómeno de la fertilidad de la tierra, por eso hablamos de agricultura, ¿no ve? Al final eso es fertilidad de la tierra con la fertilidad de la mujer. ¿No? Imagínense. La sabiduría y el aprendizaje se transmitía de tribu a tribu y de generación en generación a través de las historias. ¿Por qué? Porque antes no tenían este papel para registrar información, no tenían internet, no tenían una manera de transmitir todo ese conocimiento que ellos iban adquiriendo. Así que lo hacían a través de cuentos, lo hacían a través de fábulas, de historias. Creaban personajes que representaban fenómenos naturales para poder entenderlo, ¿no? De la misma manera lo hicieron con la luna, ¿no? Y así entendían cosas como la estructura del universo, cómo son sus energías, qué dioses y diosas influían en la vida de los pueblos. Estamos hablando, no sé, del sol, de la luna, ¿no? Por ejemplo, del mar, de los océanos. ¿Cuáles eran los ritmos de la tierra? ¿No? Día, noche, ¿no? Amanecer, atardecer. ¿Y cuáles eran los ritmos que también tenía el ser humano con relación a la tierra? ¿No? ¿Qué lugar ocupaba la humanidad en la tierra? ¿Bien? Entonces, vamos a tocar ahora un poquito más el tema de la cosmovisión andina en particular, ¿no? En la cosmovisión andina también se contaban historias para transmitir esta información de generación en generación. A ver, en el caso de la luna, los andinos creen, ¿no?, que la luna es una mamá, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos manejando este tipo de personajes representativos para entender el cosmos, ¿no? Piensan que es una mamá que nos da ciertas señales para nuestra vida y nuestras decisiones personales. Imagínense que ya de por sí en la cosmovisión andina se reconoce mamá relacionado a la luna, ¿no? Como que hay una cierta relación de la feminidad con la luna ya de por sí, como personaje, ¿no? Esta mamá, dependiendo de su estado, es decir, de su fase, de su representación, ayuda en la agricultura y en la fertilidad de la mujer. Eso es lo que piensan en la cosmovisión andina, ¿no? De que la luna, según el estado, según la fase, que ya tenemos conocimiento nosotros en la actualidad, de cuáles son estas fases, puede afectar a la fertilidad de la mujer, no solamente en la agricultura, como mencionamos en la anterior diapositiva, ¿no? Entonces, para entender mejor todos estos ciclos, este ciclo lunar con relación al ciclo fértil de la mujer, es que empezaron a crear como personajes representativos de cada luna y de cada fase de la mujer también, ¿no? Así con lo mismo, nombres. Así como a la luna en general le decían mamá, ¿no? Pues también a cada fase le pusieron un nombre para que pudieran entender mejor las repercusiones que puede tener la luna en nosotros. Estos nombres eran la doncella, que representa la luna creciente, ¿no? La madre, que representa la luna llena,
la bruja, que representa la luna menguante cuando se está poniendo cada vez más oscura, y la anciana, que representa la luna nueva cuando está totalmente oscura, ¿no? Y cada una de ellas representa una fase en el ciclo de la mujer también, que ya lo vamos a ir viendo de a poquito. Para poder entender mejor de dónde viene este tema de los ciclos lunares y los ciclos femeninos, primero tenemos que remontarnos a la observación de nuestro propio cuerpo, ¿no ven? Todos tenemos un reloj biológico interno, ¿no? Todos, hombres y mujeres, ¿no? La naturopatía reconoce que nosotros los humanos, así como los animales y las plantas, contamos con este reloj, ¿no? Un reloj que a su vez está armonizado con los ciclos de la naturaleza, ¿no? Un reloj, un ritmo que está armonizado con los ritmos de la naturaleza. ¿Por qué? Porque nosotros también somos naturaleza, ¿no? Somos parte de la naturaleza, entonces funcionamos con la naturaleza, en armonía. Y este reloj es conocido como ritmo circadiano. No sé si alguna vez escuchaste este término, ¿no? Te lo presento, esto sí, ritmo circadiano, que hace referencia a este reloj biológico que todos tenemos, un reloj adentro, ¿no? Que mide nuestros ritmos según la naturaleza. Entonces vamos a indagar un poquito más en este reloj circadiano, este ritmo circadiano que se llama, ¿no? Los ritmos circadianos son los encargados de regular las funciones fisiológicas del cuerpo. ¿Eso qué quiere decir? Pues que regula cómo funcionamos nosotros a lo largo del día, ¿no? Las 24 horas del día, que está asociado a nuestro momento de más actividad, a nuestro momento a lo mejor de descansar, cuando estamos más activos, cuando tenemos más sueño, etcétera, ¿no? Por ejemplo, en la noche se detiene la producción de hormonas, ¿no? Es como que directamente empieza a bajar. Empiezan a bajar esas hormonas que nos mantienen a nosotros más despiertos, ¿no? Como la adrenalina, la noradrenalina, la dopamina, que son hormonas que mantienen nuestra atención y nuestra capacidad cognitiva despierta, ¿no? Entonces eso va bajando en la noche, va disminuyendo. ¿Por qué? Porque es nuestro momento de descansar. Entonces disminuye nuestra presión arterial, disminuye nuestra temperatura, ¿no? Cuando uno está durmiendo baja la temperatura y también el metabolismo. En las mañanas, en cambio, cuando estamos de día, cuando sube el sol, sube la producción de las hormonas que por el contrario nos mantienen más despiertos porque tenemos que realizar ciertas actividades, ¿no? Como el cortisol, la adrenalina, la noradrenalina y bueno, por ende también sube la temperatura y el metabolismo, ¿no? ¿Para qué? Para que nosotros podamos realizar nuestras actividades. Es algo que nos pasa a hombres y mujeres, ¿no? Este ritmo circadiano. Del mismo modo que existen los ritmos circadianos, ¿no? Nuestros relojes biológicos, las mujeres tienen su propio ritmo según su ciclo hormonal, ¿no? Porque nosotros tenemos ciclos hormonales diferentes a los del varón, ¿no? En ese sentido. Nosotros manejamos un ciclo menstrual que también va dirigido por nuestros ciclos hormonales, ¿no? ¿Y eso qué quiere decir? Que bueno, nosotros en diferentes momentos de nuestra vida nos encontramos en diferentes momentos de desempeño, de cualidades, de emociones, de actitudes, momentos del cuerpo. Así como en el ciclo circadiano, en la mañana me encuentro más despierto, en la noche me encuentro con más sueño y demás, lo mismo la mujer pasa por ciertos ciclos que hace que en cada momento sea diferente su desempeño o qué es lo que tiene que potenciar en ese momento, ¿no? Porque el hecho de que nosotros descansemos en la noche no quiere decir que no estamos haciendo nada. Nuestro cuerpo sigue funcionando en actividades diferentes a las de la mañana. Lo mismo con la mujer, ¿no? Conocer y escuchar estos ritmos del cuerpo femenino, este ritmo femenino, ¿no? Es una bendición y de suma importancia para planificar mejor nuestra agenda y nuestras rutinas, ¿no? Como mujeres. Si nosotros no conocemos nuestro propio ritmo, ¿cómo sabremos en qué momento hacer qué? Cómo organizar nuestra agenda de una manera súper eficiente. Y es algo que a veces pasamos muy desapercibido nosotros, ¿no? Me gustaría saber quiénes de ustedes realmente conocen cuáles son estos ritmos, conocen su propio ritmo interno y en qué momento están mejor capacitadas para ciertas actividades y así, ¿no? Para planificar su agenda. El hecho de ser mujer, contar y fluir con un ciclo menstrual no es una deficiencia. Y eso es algo que me interesa mucho que también nosotros reconozcamos porque a lo largo de la historia, y ya les he dicho que a mí la historia me apasiona, ¿no? A lo largo de la historia se ha manejado mucho el ciclo menstrual como una debilidad de la mujer, ¿no? Incluso si nos vamos un poquito atrás, ni siquiera muy atrás, esto era reconocido como que una deficiencia hasta para ocupar cargos importantes, como qué sé yo, dirigir un país, dirigir ciertas organizaciones. ¿Por qué? Porque la mujer no está capacitada porque en algún momento de su ritmo es menos fuerte, es más débil, se dice, ¿no? Pero hay que entender que esto no es así, no es una deficiencia. Al contrario, nos permite acceder a funciones fisiológicas, es decir, a funciones de nuestro cuerpo, emocionales y hasta espirituales que el hombre nunca va a poder experimentar, por más que quiera en algún punto de su vida, ¿no?
Y créanme que yo he conocido hombres que cuando han entendido la importancia de cada uno de estas fases del ciclo femenino, han sentido cierta envidia por nosotras por poder tener esas capacidades. El detalle está en que no lo conocemos y yo se los voy a presentar porque siento que es súper importante, ¿no? El ritmo femenino es naturaleza, ¿no? Es naturaleza y nuestros ancestros y ancestras lo sabían, ¿no? Tal vez con el tiempo se fue perdiendo tanto esa importancia del ritmo femenino. Pero así como en estos ciclos circadianos que vimos en las anteriores diapositivas, en los que el ser humano tuvo que observar al cielo para darse cuenta en qué momento tiene más sueño, en qué momento está más activo, del mismo modo la mujer observó, nuestros ancestros observaron su cuerpo y observaron la naturaleza para encontrar cierta relación entre sí, ¿no? Para identificar sus ciclos internos. Y ahí es cuando se dieron cuenta, mirando el cielo, mirando el cosmos, mirando la naturaleza y mirándose a sí mismas, que había cierta relación extraña entre la luna y el ciclo de la mujer. Decían, hombre, ¿por qué será que esto se parece tanto, no? ¿Por qué será que a veces incluso estoy sincronizada con ciertas fases de la luna? ¿Por qué será que dura más o menos mi ciclo lo mismo que de la luna? Eso lo hicieron a través de la observación. Y realmente no hay que ser muy científico ni muy meticuloso para darse cuenta de que realmente es interesante la relación que puede haber, ¿no? Es una curiosidad natural valga la redundancia, muy curiosa, ¿no? La luna tiene 4 fases. El ciclo menstrual tiene 4 fases también. El ciclo lunar dura 29 días, o 28, mejor dicho, ¿no? 28, 29. Y el ciclo femenino oscila también entre los 27 a 30 días, dependiendo de cada mujer, ¿no? Cada fase de la luna tiene 7 días aproximadamente, y cada fase del ciclo menstrual dura aproximadamente 7 días, ¿no? Durante milenios las culturas antiguas han seguido calendarios lunares. Los mayas lo hacían, ¿no? Y se ha honrado muchos años esta dimensión cíclica y fusionada de las mujeres con la luna. Como que siempre se reconoció que la mujer y la luna tenían cierta conexión, ¿no? Más allá del entendimiento que podía haber en ese entonces. ¿Por qué? Porque coincidían los tiempos, coincidían las fases, coincidían los ciclos, era evidente, ¿no? No, no era algo que había que indagar mucho. Pero la verdadera pregunta que nos hacemos nosotros, que estamos manejando también todo este tema científico, porque tenemos que resaltar que hace falta tener una base científica, aunque ahora el concepto de ciencia ya se ha ido modificando tanto con los años, es, ¿realmente afectan las fases lunares al ciclo menstrual? O sea, ¿realmente esto pasa? Bueno, vamos a ponernos un poco técnicos para indagar si esto realmente sucede o si simplemente es un conocimiento que nuestros ancestros manejaron y pues no había ninguna base en ello. ¿Mm? Partamos por el origen de la palabra. ¿Ustedes sabían que menstruación viene de la palabra luna también? Miren, desde el origen de la palabra hay cierta relación de menstruación con luna, ¿no? Porque la palabra menstruación procede de la palabra griega menis, que significa mes, y la palabra latina mene, que significa luna. Interesante, ¿no? Pero bueno, teoricemos más todavía, indaguemos un poco más. Todos sabemos que de alguna manera la luna es la que provoca las mareas del océano, ¿no? Las mareas del mar. Las mareas del mar. Provoca las mareas, ¿no? ¿Y esto qué pasa? Pasa que el sol, la gravedad del sol, irradia esa luz a la luna. No sabemos que la luna trabaja con luz prestada, no con luz propia, ¿no? Con luz del sol. Y es esta gravedad del sol que está proyectada en la luna la que sirve como imán del agua, atrayendo los océanos hacia la luna, ¿no? Y esto pasa usualmente en ciertas fases de la luna, ¿no? Que vendrían a ser la luna llena y la luna nueva, es cuando la marea sube. Y en la luna creciente y menguante, cuando está hacia la mitad, es cuando la marea baja, ¿no? Entonces la luna afecta de alguna manera a las aguas de la Tierra, ¿no? Ahora piensen, el ser humano, al menos una persona adulta, tiene aproximadamente 65% de agua en el cuerpo. Ya cuando uno es más bebé es más y cuando uno es más viejo es menos, pero es aproximadamente 65% agua. Es altísimo. ¿De verdad creemos que de alguna manera no afecta a la luna y su imán a nuestro cuerpo, que está compuesto mayormente por agua?
Otra curiosidad, digamos, la luna afecta también a nuestro estado de ánimo según su luminidad, ¿no? No sé si existe esa palabra, luminidad, según cuánta luz tiene, ¿no? Si está en su parte más luminosa o si está en su parte oscura, afecta a nuestro estado de ánimo. Y eso lo puedes comprobar teniendo un calendario lunar y anotar cómo te sientes en cada fase. También se ha relacionado históricamente la fertilidad con la influencia lunar, eso ya les comentaba, ¿no? Técnicamente solo somos fértiles nosotras las mujeres pocos días antes de la ovulación y pocos días después, teóricamente, ¿no? Pero se escucha mucho comúnmente entre las mujeres y no sé si alguna de ustedes coincide conmigo en que hay mujeres que dicen yo me sincronizo con mi hermana en casa o me sincronicé con mi mamá o me sincronicé con todos en mi casa, como que todos tenemos el mismo ciclo, menstruamos al mismo tiempo. ¿Cómo será que esto es posible si realmente cada mujer es distinta, ¿no? ¿Cómo puede haber esta sincronización? No hay una constancia de que realmente esto pase, pero hay un debate infinito sobre el tema, de que realmente nos sincronizamos. Y si nos sincronizamos nosotros, eventualmente nos sincronizaríamos con la luna también. Y esto pasa con otros animales como las gatas y los gatos y las tortugas marinas se sincronizan para coincidir con los machos en la reproducción. No es nada raro. Si teorizamos un poquito más, ¿no? La doctora Wheeler, que es una astrofísica de la Universidad de Oxford, hizo un estudio de estos datos sobre la relación que puede tener el ciclo menstrual con las fases de la luna, porque dijo, bueno, tanto se habla de ello, pues hagamos un estudio, ¿no? Y ella concluyó en que no había ninguna relación científica entre la luna y el ciclo menstrual, ¿no? Ese es el resultado que dio su estudio. Y yo prefiero mostrarles todas las contrapartes para que vean que todo está aquí respaldado entre sí, ¿no? Para que ustedes saquen sus conclusiones más allá de lo que yo les pueda decir, ¿no? Analizó la fecha del inicio del ciclo menstrual de 1.5 millones de usuarias, ¿no? Y no encontró ninguna relación. En cambio, un estudio de Science Advance descubrió que las mujeres sincronizan temporalmente sus ciclos menstruales con la luz de la luna, por los ciclos gravitatorios de la luna, ¿no? O sea que la gravedad tenía algo que ver con nuestro ciclo hormonal, como si la gravedad afectara nuestras hormonas, para decirlo así más fácil, ¿no? Más en sencillito, como decir, más en sencillo, ¿no? Y a diferencia de este estudio, el estudio de Science Advance lo que hizo fue evaluar a las mujeres de una manera más individual. La doctora Wheeler lo hizo así como un muestreo, ¿no? Con varias mujeres, con 1.5 millones. En cambio, el estudio de Science Advance lo hizo más individual, más cualitativo, más mujer a mujer. Bueno, todo esto, ¿qué significa? ¿No? Porque hablamos harto de teoría y de ciencia y todo este tipo de datos, ¿no? Pero ¿qué significa todo esto? Que realmente no se puede clarificar con ciencia hoy si realmente la luna afecta o no al ciclo femenino. Lo que sí sabemos es que hay características que apoyan la intuición de que la luz y la gravedad de las fases lunares nos afectan hormonalmente, y eso ya está comprobado, ¿no? Ya lo vimos. Ahora, vamos a pasar un poquito a la parte más bonita, que es esta parte de la cosmovisión andina, que ya es más mágica, menos científica, un poquito más de conexión con el cuerpo, ¿no? Entonces, vamos a conocer cada una de las fases, una a una, ¿no? Viendo cuál es este concepto que maneja la cosmovisión andina. Lo primero que tenemos es la fase de la doncella, ¿no? La fase de la doncella o de la niña es lo que maneja la cosmovisión andina. Ellos creían que la luna creciente, que es cuando la luna está empezando a generar luz para convertirse en luna llena, es un momento en el que nosotras las mujeres nos sentimos como niñas, como doncellas, ¿no? En la cultura andina se considera a la luna creciente como un periodo alegre, ¿no? De crecimiento de las siembras, de trabajo, de movimiento. Y esta fase la relacionan con la fase preovulatoria de la mujer, que es la fase folicular, ¿no? Donde formamos los folículos, donde va a estar nuestro óvulo inmaduro y luego posteriormente maduro, ¿no? En la ovulación. En el primer día del ciclo menstrual, la glándula pituitaria, que es la que tenemos en el cerebro, libera hormonas que estimulan la producción de estos folículos para que nosotros podamos generar óvulos, ¿no ve? Ahora, vámonos un poquito, ya vimos esta parte de la cosmovisión andina, en que reconoce como que la doncella en la luna creciente nos trae motivación, alegría, esta sensación infantil de jugar, ¿no? Resulta que científicamente esta fase está caracterizada por un aumento de los estrógenos, que provoca a su vez un incremento de los niveles de serotonina. La serotonina es lo que nos permite estar felices, ¿no? Alegres, sentirnos plenos, ¿no?
Esa es la hormona que nos ayuda a estar con energía, con entusiasmo. Y en este momento estamos llenos de esta serotonina, ¿no? También hay una mayor tolerancia a la insulina, entonces podemos consumir carbohidratos y nuestro cuerpo los digiere mejor, ¿no? Es un momento de mucha energía, motivación, actividades hacia afuera, un momento para relacionarnos. Eso es lo que ellos decían, ¿no? En la cosmovisión andina. Es un momento para que nos relacionemos. Actividades que se recomiendan hacer en la luna creciente o en la fase folicular, que es la fase preovulatoria. Iniciar proyectos, entablar contactos, relacionarme, hacer trabajos más pesados mentalmente y físicamente, porque estoy llena de energía, ¿no? Bien. Vamos con la siguiente fase. Para la cosmovisión andina, la luna llena representa a la madre. Es más, ellos plantean, dicen, ¿no?, que incluso cuando una mujer está embarazada, está en un estado de luna llena todo el tiempo. Entonces tiene todo el poder de la luna en él. Es su creencia, ¿no? Como que tengo todo el poder de la luna, imagínense. ¿Qué puede significar algo como eso? En la cultura andina se considera la luna llena como un periodo de madurez, de cierres y de cosecha. Es un momento en que cosechan en la agricultura, ¿no? Y la cosecha es una celebración. Y la relacionan con la fase ovulatoria de la mujer, con la ovulación, el momento fértil de la mujer, ¿no? ¿Y qué es la madre como arquetipo, como modelo, como concepto? Es una mujer amorosa, empática, protectora, que asume responsabilidades. Entonces es un momento adecuado para nosotras para asumir ciertas responsabilidades también. Es el arquetipo de la madre, ¿no? La luna llena. Nuestro cuerpo se prepara para la posible fecundación, es un momento en que se prepara para la fecundación, ¿no? Y estamos más receptivas, más seductoras, de forma natural e inconsciente, ¿no? No nos damos cuenta, pero pasa. Estamos más empáticas, más instintivas. De hecho, la subida del nivel de feromonas, ¿no?, nos hace sentirnos más atractivas también. Entonces es un momento en que me siento plena, me siento sensual, me siento atrayente en el mundo. Si hablamos ya de un nivel un poco más espiritual y más energético, es un momento para decirle sí a la vida. Porque ahí en mi luna llena interior, o si está la luna llena en el cielo también, incluso los varones pueden experimentar incluso eso a un nivel mucho menor que nosotras, pero lo pueden experimentar. Es un momento de wow, de cosecha, de la vida me da y yo recibo, ¿no? Porque estoy plena, es la madre, ¿no? Estoy repleta, abundante. Es muy bonito, muy bonito. En la ovulación, las hormonas protagonistas son el estradiol y la progesterona, ¿no? Y son hormonas que nos dan esa sensación de serenidad, porque la progesterona nos da esa calma, esa templanza, ¿no? De todo está bien. Aumenta ese sentimiento de disfrute, ¿no? El metabolismo comienza a aumentar y muchos estudios lo relacionan también con un aumento de la fuerza física de la mujer, un momento para poder hacer actividades físicas y sentirme bien con ello. Entonces es un momento para hacer ese tipo de actividades. ¿Qué actividades yo puedo hacer durante mi ovulación, durante la luna llena, mi periodo madre, ¿no? Cuando soy madre como arquetipo? Gozamos de altas dosis de energía y fortaleza, es una etapa para nutrir mi cuerpo, nutrir a los demás. No solamente se nutre con alimento, ¿no? Nutrimos con tantas cosas, con información nos nutrimos, con amor nos nutrimos, ¿no? Es un momento de ejecutar los proyectos, un momento vinculado mucho al cuidado, ¿no? Al autocuidado, mimarme, me puedo hacer un skincare, un cuidado de la piel, un spa, ¿no? Es un momento de expresión, de expresarme, de comunicar mis emociones, ¿no? De trabajo en equipo también, ¿no? En cambio, en la luna que vimos, en la luna creciente, la doncella es algo más infantil, ¿no? Tal vez no es un momento de tomar decisiones, pero es un momento de llevar a cabo actividades, más ejecutiva, más libre, ¿no? Más juguetona. Aquí es como que ya una madurez en todo aspecto, ¿no? La ovulación y momento fértil. Ahora, hay ciertas preguntas, ¿no? Por ejemplo, si yo soy mamá, si yo estoy embarazada, ¿esto quiere decir que todas estas fases no cumplen su ciclo con la luna? Y bueno, yo hice esta pregunta también dentro de esta cultura andina bonita cuando tuve esa experiencia y claro, comentaron bastante de que más bien cuando uno está embarazada, es como que estuviera con todo el poder de la luna todo el tiempo, pero estos ciclos de la luna siguen afectando. Entonces como que yo tengo el poder de la luna llena, es decir, toda
este disfrute, esta serenidad, esta plenitud durante los 9 meses, pero con ese poder enfrento el resto de las fases. No sé si me hago entender un poquito. Ahí me van poniendo para que yo vaya respondiendo, si no por chat, las preguntitas. Muy bien. La luna menguante, que es cuando la luna ya empieza a oscurecerse de nuevo. Ya pasó de la luna llena y ahora otra vez empieza a cerrar el ciclo para volverse oscura nuevamente, ¿no? En la cosmovisión andina se considera la luna menguante como la bruja, ¿no? La hechicera, ¿no? Y que es un momento de mucha limpieza y preparación de la tierra en la agricultura. No es un momento de siembra ni de cosecha. Es un momento para preparar la tierra, para limpiar, para purificar. Y la relacionan con la fase premenstrual de la mujer, ¿no? La fase lútea. El síndrome premenstrual, por ejemplo, si es que nosotros sufrimos de síndrome premenstrual, usualmente es en esta fase, ¿no? ¿Y qué pasa? Vamos a ir poquito a poquito, ¿no? Para la cosmovisión andina, el arquetipo de la bruja o la hechicera es la que mira hacia adentro, ¿no? Deja atrás lo que ya no sirve, por eso es limpieza, ¿no ve? Suelta lo que ya no sirve y se vincula con su interior, con su verdad. Mundo adentro. Ya no es un mundo afuera, ¿no? Como en la luna creciente, que estaba ahí toda juguetona hacia afuera, más bien ahora estoy hacia adentro, ¿no? Es una mujer intuitiva, salvaje, consciente de sí misma y poderosa, ¿no? Eso desde ese ámbito cultural, ¿no? Y arquetípico. Ya un poquito más metidos en lo que realmente pasa en nuestro cuerpo. La fase lútea se refiere al periodo de tiempo entre la ovulación y la menstruación, ¿no? Es ese tiempito. Y dura normalmente unos 14 días aproximadamente. Si no se ha producido un embarazo, si no ha sido fecundado el óvulo, el cuerpo lúteo muere y los niveles de progesterona caen. ¿Recuerdan lo que era la progesterona? Es esta sensación de tranquilidad y plenitud, ¿no? Y empieza a caer esa sensación. Y empiezo a tener un poquito más de menos serenidad, ¿no? ¿Por qué? Porque van a empezar a salir mis emociones. Hay una leve resistencia a la insulina, eso quiere decir que puedo experimentar antojos dulces, ¿no? Por ese momento de, me antojo chocolate, me antojo caramelos, quiero helado, ¿no? ¿Por qué? Porque baja la resistencia a la insulina. También bajan los niveles de serotonina, que es esa sensación de alegría, de plenitud, de felicidad, ¿no? Baja. ¿Por qué? Porque ahora es momento de mirar hacia adentro, ya no es tiempo de compartir hacia afuera, es momento hacia adentro, ¿no? Lo que puede alterar mi estado de humor y despertar sentimientos de irritabilidad o hasta tristeza. Pero esto no es que yo no sea eficiente, lo que pasa es que estoy en un momento ya no de estar afuera, sino un momento de hacia adentro. También es así poco a poco entendiendo cómo la mujer y sus momentos en su ritmo puede aprovechar esta energía para no forzar comunicarme con el resto, que me vaya bien en lo que estoy haciendo afuera, en esfuerzo físico, porque mi luna menguante, mi fase lútea es un momento para estar conmigo. Entonces voy a aprovechar ese momento para estar conmigo y limpiarme por dentro, ¿no? Se vive con más intimidad y sensibilidad, menos ganas de socializar, me vuelvo más emocional, más intuitiva, más empática, porque empiezo a recibir energéticamente mucho más fácil, me abro a recibir, entonces empiezo a hacerme más sensible, ¿no? Actividades que yo puedo hacer en mi luna menguante, es el mejor momento para identificar qué necesitamos, ¿no? Qué nos hace falta a nivel emocional, físico, espiritual, priorizar de forma eficaz y despedir lo que ya no sintoniza con nosotras, soltar, ¿no? Un momento para soltar. El momento ideal para limpieza, podemos aprovechar de limpiar el hogar. Limpiar el hogar es limpiarse por dentro también. Yo limpio el hogar y al mismo tiempo estoy concientizando que me estoy limpiando por dentro, ¿no? Poner orden profundo, revisar mis proyectos, si no puedo dejar el trabajo por un motivo u otro, puedo aprovechar este momento para evaluar, ¿no? Para indagar, estudiar, ¿no? Es tiempo tanto de crear como de destruir. Y la anciana. La anciana hace referencia a la fase menstrual, ¿no? Y a la luna nueva, que es cuando está más oscura, cuando no se la ve en el cielo, ¿no? Cuando directamente está en su lado oscuro. Es la fase más oscura de las noches, cuando no se ve nada en la noche, ¿no? Bueno, ahora con la luz artificial se ve siempre, pero si no hubiera, podríamos notar bastante esa diferencia, ¿no? En la cultura andina se considera la luna nueva como un periodo de siembra, un momento de sembrar, de empezar, de inicios. La relacionan con la fase menstrual de la mujer, un momento para empezar, ¿no? Pero empezar con calma, porque su momento también es hacia adentro.
como la menguante, es hacia adentro, no es hacia afuera. El arquetipo de la anciana entra en las profundidades de nuestra alma, alcanzando estados muy intuitivos y sensibles, ¿no? Cercanos a la tristeza. La tristeza es una maestra tremendísima. No hay que huirle a la tristeza, hay que aprender de ella, ¿no? La anciana representa la interiorización, la quietud, la renovación, un momento de calma, de estar hacia adentro ahí, como la ancianita en su sillita mecedora, observando sus experiencias, mirando en retrospección, observándose por dentro, ¿no? Una mujer espiritual, consciente, sabia. La menstruación empieza el primer día de sangrado, ¿no? Cuando no se ha producido una implantación del óvulo fertilizado, bajan los niveles de progesterona y de estrógeno, lo cual provoca que se rompa el endometrio endurecido, ¿no? Cuando ya empezamos a menstruar. Durante esta fase, la progesterona, que es esto que nos mantenía serenos, disminuye drásticamente con ella. Ahora sí, estamos al descubierto, ¿no? Se nos ve toda esa emocionalidad, ya no hay nada que nos estabilice, por eso es un momento de estar conmigo y no con el exterior. ¿Mm? Algunas autoras incluso se refieren a estos días de sangrado como un estado de conciencia alterado, imagínense. ¿Qué es un estado de conciencia alterado? Son estos estados en los que yo accedo a niveles de conciencia muy fuertes, ¿no? Como el estado beta, que se dice, el alfa, ¿no? Que son estados de vigilia en los que estoy más alerta o identifico ciertas cosas que usualmente no identifico. ¿Por qué? Porque estamos inundadas de oxitocina. Y la oxitocina es considerada la hormona del amor. ¿Por qué? Porque es la que nos permite sentir el cariño, el afecto. Por eso es que se dice en la menstruación estoy muy sensible, ¿no? Estoy muy sensible, es por eso. Importante consumir mucho líquido porque es indudable que la menstruación tiene alguna relación con el agua, ¿no? No podemos negar eso. Actividades que yo puedo realizar, introspección, descanso, poco relacionamiento, autoconocimiento, momentos para hacer terapias, ¿no? Para conocerme por dentro. Puedo hacer arte, puedo aprovechar de canalizar toda esa emocionalidad y convertirla en algo, ¿no? En arte. Es un excelente momento para eso, porque así no le meto mente, porque no estoy en un momento mental, estoy en un momento hacia adentro emocional. Bueno, bonito, ¿no? Bien profundo. Algunos datos para finalizar esta ponencia, ¿no? Observar estas fases con detenimiento y anotar un diario de mi ciclo lunar en el que estoy a nivel físico, emocional, energético, me va a ayudar mucho a comprenderme a mí misma, ¿no? O sea, si yo llevo un diario de cada fase lunar y de cada fase lunar interna, es decir, menstruación, me siento así, fase lútea, me siento así. ¿No? Y del mismo modo con la luna, ¿no? En la luna llena me siento así, en la luna creciente me siento así. Yo puedo ir comparando si hay relación o no, y así no fiarme de ningún estudio ni nada, que no sea importante, pero qué mejor que observarlo yo misma de mí y conocerme, ¿no? Las abuelas andinas comparten la idea de que si uno no está sincronizada con el ciclo lunar, es decir, si mi fase menguante interior no es la fase menguante de la luna en ese momento, es porque hay mucho que aprender en cada fase. Eso es lo que ellas dicen. Que si yo no estoy sincronizada con la luna es porque tengo mucho que aprender. ¿No? Pero hay muchos aspectos que pueden estar afectando esa sincronicidad de la luna con nosotras también, ¿no? Por ejemplo, tanto uso de químico, ¿no? En las compresas y tampones de algodón, que es uno de los cultivos más rociados y la mayoría de los productos sanitarios se blanquean con disruptores hormonales, ¿no? La alimentación, que cada vez está más alterada, ¿no? Por supuesto que va alterando nuestros procesos naturales y de ese mismo modo también la producción de nuestras hormonas. Evitar la deshidratación, los estimulantes, como la cafeína, el alcohol, la teína, ¿no? Los analgésicos que consumimos porque cada vez los dolores menstruales son más fuertes, ¿no? Precisamente por este consumo excesivo de químicos y de cosas artificiales, nuestros dolores se están haciendo más fuertes y entonces más analgésicos y es un ciclo interminable, ¿no? Más químicos, más dolor, más químicos y va siendo así un ciclo. Y la contaminación lumínica, cada vez hay más luz artificial, de modo que la proyección de la luna pues se hace menor, ¿no? Entonces, evitar estas cosas nos va a ayudar también a identificar si la luna influye o no influye en nosotros. Quiero darles las gracias por su tiempo, espero que les haya gustado, que les sirva de provecho y que poco a poco vayamos recuperando toda esta sabiduría que nuestras ancestras manejaban sobre la observación de nosotras, la autoobservación. ¿No? Un gusto, que tengan una hermosa jornada, todavía quedan muchas ponencias, que las disfruten y que bueno, aquí están mis datos, si en algún momento
alguien desea conversar conmigo, conocer qué es lo que hago, mis servicios. Yo soy sobre todo profesora, ¿no? Es lo que más disfruto hacer, enseñar, pero también doy sesiones personalizadas en terapia transpersonal y bioenergética, procesos terapéuticos, ¿no? De toda clase y bueno, a seguir con los estudios de naturopatía para seguir empoderando esta formación bonita que cada vez se hace más presente en el mundo. Un abrazo. ¿Por qué me estaban mirando? ¿Estuvo? Ahí sigo grabando, tengo que cortar.